Buenas noches a toda la audiencia que nos está acompañando hoy en presencial y invitar a las personas que nos ven desde Facebook Live del Instituto Confucio. Buenas noches a todos, mi nombre es Luis Chao, soy director del Instituto Confucio. Para esta noche tenemos la conferencia de la PhD Valeria Guzmán Ver. Ella nos va a hablar un poco de la exposición La Primera Viga y Espina. Ella es catedrática de la Universidad de Costa Rica, graduada en licenciatura en arquitectura de la Universidad de Costa Rica, realizó estudios de maestría y posgrado en teoría de historia de la arquitectura, ha desempeñado la investigación, la docencia en Reino Unido, China, Jamaica, ha participado en múltiples seminarios, eventos académicos, conferencias, charlas, entrevistas y publicaciones tanto en Costa Rica como internacionalmente. Es miembro de la red Transcaribe, la red de estudios transsalariales y transculturales de Centroamérica y el Caribe y de la red América Latinoamericanista sobre estudios sinológicos. Ejerce también como docente e investigador en la Escuela de Arquitectura y posgrado en Artes y doctorado en estudios de la sociedad y cultura de la Universidad de Costa Rica. Y para esta noche también nos acompaña el agregado de Cultura y Turismo de la Embajada de China, el señor Shen, quien nos dará algunas palabras antes de empezar la presentación de la PhD Valeria Guzmán. Muchas gracias. Muy buenas noches, muchas gracias por la presencia de todos esos amantes de la cultura china. Y digo que esta es la tercera exposición virtual que realizamos a lo largo de este año. Es la tercera, la primera fue un tema de cerámica, la segunda es caligrafía y esta la tercera de arquitectura. Vamos a cerrar más o menos esta serie cultural de exposición virtual del año 2023. Entonces, hablando de la arquitectura, digo que China no ha cambiado mucho, manteniendo el mismo estilo arquitectónico durante muchísimos siglos, casi hace 1000 a 2000 años, ¿no? Sin diferencia cronológica, y utilizando principalmente construcciones de ladrillo, madera y con un diseño simétrico, ¿no? Entonces, en cambio, en la arquitectura meridional se destaca por la elegancia, finura, con más delicadeza estética, con una marcada diferencia respecto al norte, que prevalecen en el estilo grandioso y a veces relativamente rudo. Y con este estilo digo que hay, no solamente China, estamos hablando de algunos otros países asiáticos que han heredado perfectamente la arquitectura china, antigua China, por ejemplo, Japón, Corea, Vietnam, ¿no? Y a veces otros países de Tailandia también. Pero entre estos cuales Japón, que es el país más representativo en la construcción, manteniendo, conservando muy bien este estilo arquitectónico de China. Por ejemplo, en la ciudad, si usted tiene la oportunidad de visitar la ciudad de Kioto o Nara, donde están observando una gran cantidad de construcciones antiguas con el estilo chino. Este estilo creo que data de la historia de la dinastía Tang, cuando llegó al auge, ¿no? Técnicamente llegó al auge con todas esas técnicas arquitectónicas. Entonces yo personalmente todavía no tengo esta oportunidad de ir a la ciudad, porque en China la mayor parte de las construcciones se han desaparecido en el sur. Y en el norte, algunas ciudades, por ejemplo, en Pekín, en la ciudad de Xi'an, sí, tenemos algunas, digamos, todo esto es la Casa Real Imperial, como se llama la ciudad prohibida, está bien reservada, pero en el resto de las ciudades casi ya no existen. Y en el sur, muy pocas, y sobre todo son unas naciones civiles, todavía bien reservadas, pero son de dimensión muy pequeña, mediana pequeña. Pero en Japón todavía se encuentran muchísimos de estas arquitecturas de la dinastía Tang, y lo han aprendido, copiado perfectamente y llegando a un otro extremo estético del estilo chino. Entonces, yo no soy experto en eso y en esta ocasión dejo este espacio a la señora profesora Valeria Guzmán
Mary a ayudarnos a profundizar en los detalles de este magnífico mundo. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos, es un placer estar aquí. Muchísimas gracias al Instituto Confucio por la invitación, al director, el doctor Chao, al agregado cultural de la Embajada, el señor Min, y a la gestora cultural. Muchísimas gracias, Katia, por la invitación. Primero quisiera aclarar que desde dónde puedo hablar. Yo no podría hablarles en calidad de experta de procesos constructivos premodernos o prehistóricos en China. Mi acercamiento y mi interés en la arquitectura de China, en el mandarín, en las prácticas constructivas contemporáneas, de diseño y de construcción, surge a partir de los estudios que he realizado sobre proyectos arquitectónicos como el Estadio Nacional de Costa Rica, que han sido anunciados como regalos. ¿Qué implica que la arquitectura sea considerada un regalo? No es una pregunta que me parece pase desapercibida en el contexto de las relaciones de solidaridad y de cooperación que tantas naciones hoy en día están intentando construir. Las narrativas que circulaban en medios oficiales y en la prensa no me permitían trabajar esa pregunta en términos arquitectónicos. Por ejemplo, se mencionaban símbolos como el grano de café o un velero, que supuestamente explicaban la forma del estadio. No me ayudaba, eso a mí no me ayudaba a responder preguntas sobre el tamaño y la escala del edificio en el contexto histórico espacial del Parque de la Sabana, donde se emplaza. Tampoco me ayudaba a estudiar lo relativo a la escala y la logística de la operación, ni al potencial cruce de prácticas y saberes durante el proceso de diseño y construcción entre profesionales de la arquitectura, de la ingeniería y de la construcción. Y aunque hubiera algún tipo de discusión al respecto en los medios, prevalecía un cierto tono heroico y triunfalista que me dejaba muy insatisfecha. Los resultados de esta investigación los publiqué a finales de 2020 en una revista académica en Inglaterra y está disponible en internet por si gustan leerla, y también yo puedo con mucho gusto ofrecerles una copia. Y hay una versión en español en conferencia organizada por la Red Latinoamericanista de Estudios Tecnológicos de este país, y también está disponible en internet. Para abordar la pregunta sobre el regalo, era necesario realizar un ejercicio que el sinólogo François Julien invita a poner en práctica cuando se trata de atravesar diferentes culturas y prácticas del saber, y del saber, que es denominado dialógico. Todos sus libros tienen propuestas con respecto a lo dialógico. Este es uno importante e interesante, particularmente para el ejercicio que realizar. Lo dialógico, dice él, no se trata de ir tras la coincidencia o de buscar la comparación entre entidades diferentes. Lo dialógico, él dice, no es un diálogo que se convierte en un monólogo para dos, sino más bien es un compromiso con lo no pensado en el propio marco de saber. Un compromiso con lo no pensado en el propio marco de saber. Eso implicaba resistirse a un análisis del Estadio Nacional como una operación de coincidencias o de síntesis de denominadores comunes. Más bien, se trataba de cuestionar los marcos de saber con los que se diseñan y construyen proyectos arquitectónicos de tal envergadura, explorar los límites, las posibilidades y las no coincidencias fecundas
en su puesta en diseño y construcción como regalos. Entonces la idea es hablar desde lo dialógico, como ustedes hoy, sobre prácticas constructivas chinas. Poner en ejercicio esa misma idea de lo dialógico. Se trataría de no esencializar una cultura, ni de asociar esencias con orígenes o de hablar de pureza cultural. Hay varios libros que informan lo que les voy a compartir hoy. Algunos de ellos son estos. Un libro importante de estudios sobre madera y detalles de madera, del ingeniero y antropólogo de la arquitectura Klaus Berger, que hizo un levantamiento y viajó extensamente en Europa, Japón, China, entre otros. Adelante, bienvenido. Y otro libro de la historiadora de la arquitectura china Nancy Steinhardt, que es un compendio desde la prehistoria hasta la época moderna. Pero hay otros libros importantes, algunos de ellos están acá, algunos los traje, y me parecen libros valiosos, que informan sobre todo sobre los procesos de arquitectura moderna y arquitectura contemporánea, particularmente aquellos desarrollados a partir de 1969, el periodo de la apertura, las formas como los arquitectos en China, algunos arquitectos profesionales de la arquitectura en China, han trabajado y han discutido y han debatido los procesos de construcción en el país. Y las maneras como además particularmente discute los canales que permitían esa discusión. Entonces, esta noción de lo dialógico en realidad no es una cosa abstracta. Es una experiencia también. Yo la viví cotidianamente en China. Durante la estancia de investigación que realicé en la Universidad Sureste, Southeast University, Dongnam Dashui, y en Nanjing. Hay una que me parece importante de compartir, estas experiencias dialógicas que me parece interesante compartir, que es un taller en el que participé, o en el que más bien asistí, en donde se trataba de, en la universidad, es un taller organizado desde el 2018, durante varios años, para montar un diccionario de términos arquitectónicos, diccionario mandarín inglés. Y los resultados de ese diccionario ya están disponibles en internet. Es un diccionario de acceso abierto. Entonces, como pueden ver aquí, por ejemplo, está el término. Este es un término que ¿dónde está el dibujo? Había un dibujo, habían varios dibujos acá. Entre dibujos tenemos el término en sus diferentes sistemas de notación y sus traducciones. Entonces, y además un pequeño recuento del momento que aparece el término y en qué otros lugares aparece. Este es un taller y un diccionario, todo el proceso a cargo de los historiadores Tracy Miller y Jugeji. Entonces, aquí hay algo interesante en relación en todo este mundo de traducciones y de juegos de traducciones en todo el proceso, del cual una de las personas que forma parte del equipo es el ingeniero que les mencionaba. Esta pantalla. Él decía
hizo una observación muy interesante sobre las no coincidencias que se producen al traducir, por ejemplo, detalles constructivos en madera del mandarín al alemán, particularmente, y al inglés. ¿Y qué es lo que pasa? Y daba el ejemplo del dogon, que es esta parte de una pieza que sostiene la estructura de cubierta, que al traducirse, que cuando fue traducida del alemán, estas son las piezas inclinadas. En la traducción al alemán, ¿qué es lo que pasa? Que esas piezas inclinadas ya tienen un comportamiento estructural. Es decir, si se le llama de cierta manera, es en tensión o en compresión. Y él decía, el asunto es que estas piezas en sí mismas pueden mezclar en su sistema tanto un comportamiento estructural como otro comportamiento estructural. Entonces, aquí dice, a veces no estaba claro, eso es lo que traía en juego, a veces no está claro si el término traduce una forma de construir o un comportamiento estructural particular. Y eso desató una discusión interesantísima dentro del taller. Porque más que asumir la operación de traducción como un error, como una falta o como una traición al significado original, por ejemplo, más bien se generó esa discusión que les digo, que fue bastante fecunda en esa no coincidencia entre las lenguas. E implicaba varias cosas. Por ejemplo, en efecto, que los términos tienen efectos importantes en la manera de entender la historia de la construcción y la arquitectura china. Otro, que estas estructuras no fueron construidas por ingenieros ni por arquitectos. De hecho, según la historiadora Nancy Steinhardt, la palabra arquitecto no existe en chino sino a partir del siglo XX. Mientras que existe, o que sí la tiene, para una persona que se dedica al oficio de la construcción. Se cree que las personas que construían eran personas dedicadas a la carpintería, albañiles, personas que trabajaban los ladrillos, los herreros, los pintores. Ellos básicamente seguían las instrucciones de una persona supervisora. Esta persona supervisora era una persona letrada que muy probablemente seguía manuales de construcción. El manual de construcción más antiguo que existe es el Jisao Tashi, que es el estándar de construcción, que básicamente nos muestra modelos de estructuras de diferentes tipos y cómo estas estructuras se construyen en relación con los tipos de construcción, cómo se montan, las relaciones de tamaño. Pero entonces hay algo bastante interesante en estos ejercicios, digamos, de poner en juego esta distancia fecunda entre las lenguas, y es que, por ejemplo, el término, inclusive la figura de la persona en arquitectura en Europa, por ejemplo, existe desde el Renacimiento. Entonces, hay una diferencia, no solo en la forma como qué implicaría la práctica del diseño y la práctica en relación con el edificio del Renacimiento al siglo XX. En Europa, del Renacimiento, o ni siquiera es el Renacimiento, sino simplemente como sucede en China, e inclusive la diferencia en el siglo XX, porque a partir de 1949, algo como un profesional de arquitectura en China no podríamos catalogarlo de esa manera o llamarlo de esa manera. Entonces desaparece esa figura y reaparece de otra manera a partir de los 90, con diferentes modalidades. Entonces vean que ahí también hay distancias sumamente interesantes, sumamente productivas de trabajar y de analizar, que en realidad son procesos de investigación que se están
que tienen realmente poco tiempo de estar investigando, pero sí hay ya se empiezan a investigar. Entonces, este ingeniero Serge señala a través del ejercicio de la traducción de lenguajes la importancia de diferenciar las prácticas de construcción del saber que generamos eras. Serge considera que los sistemas de clasificación de las prácticas constructivas chinas son problemáticos porque las simplifican demasiado. Las personas que construían casas, templos, no respondían a cómo su trabajo iba a ser clasificado, sino a cómo se adecuaba con la tecnología disponible al contexto específico de construcción. Entonces, él dice que momentos de invención catalizadores son más, por ejemplo, cuando hay escasez de madera, cuando hay exposición a lluvias torrenciales o a terremotos. Estos son momentos en donde hay que desarrollar herramientas y tecnologías para responder a situaciones concretas en el juego. Y dar ejemplo de este detalle en madera, que consultando con un especialista y una especialista en estructuras de madera, lo clave aquí tal vez es comprender que este es un pilar cilíndrico. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Debido precisamente a que las herramientas que tenían no son herramientas muy precisas, entonces debían de hacer una gran ranura, como lo ven ahí en el medio de la pieza, para poder insertar las vigas. ¿Qué pasa cuando hacen eso? Al insertar la viga, si hay un movimiento de torsión, puede suceder que se astille la pieza y se quiebre. Entonces, ¿cuál es el lugar de solución que encuentran acá? Generan, no sé si se lee muy bien, pero como ganchitos acá alrededor que abrazan la pieza. Entonces, está así y abraza, y digamos que está una columna y abraza de forma tal, la misma viga, ¿verdad? Tiene estos salientes que abrazan la columna de forma tal que permitan que ese movimiento de torsión no quiebre la columna precisamente por las circunstancias en las cuales y las disposiciones en las cuales la tecnología es disponible. Entonces, me parece que desde inclusive los detalles de madera es posible interrogarse sobre esto que quisiera hablar en el dialógico, esa distancia activa que existe entre práctica constructiva, saber técnico moderno y saber histórico. Julien, sinólogo, habla de un interespacio activo inventivo entre las inteligibilidades y traducciones. Segundo, yo quisiera desplazar un poco este ejercicio dialógico a prácticas constructivas contemporáneas. Este sería el segundo paso que daríamos. Por supuesto que prácticas constructivas contemporáneas involucran el caso del Estadio Nacional y otros proyectos similares en el sur global. Entonces, quisiera hacer este ejercicio a través de la escala y particularmente de las prácticas constructivas derivadas del proceso de urbanización ultraacelerado que experimentó China en los últimos 40 años. Durante mi estancia en China, los tamaños de las plazas, de los edificios públicos como las estaciones de tren, los cientos de kilómetros de torres de concreto que veía a través de la ventana del tren rápido entre ciudades, constituían en su conjunto una experiencia espacial apabullante que me incitaba a cuestionar la rapidez y la eficiencia como valores para hacer lugar y para la producción del espacio. Y hay excelentes, me gustaría mostrarles, hay excelentes comentarios visuales que han hecho cineastas en China al respecto sobre estos procesos de construcción y los
cambios en las formas de vida que ellos implican. Uno de ellos es Gia Juncker. Sé que aquí han pasado algunas de sus películas y sería fantástico hacer un ciclo solo de Gia Juncker. Estas son algunas de sus excelentes películas, les recomiendo verlas prácticamente todas. Pero quisiera que viéramos nada más un extracto de esta. La ceniza es el blanco más puro. Y lo que van a ver son estos 2 minutos que quisiera que vieran cómo ustedes saben, un tropo visual del cine es el encuentro en la estación de tren, el encuentro de amantes en la estación de tren. Este es uno de esos casos. Estos son 2 amantes que tienen 10 años de no verse y su encuentro es desolador. No es un encuentro de felicidad, es un encuentro desolador. Y la arquitectura y el conjunto espacial realmente está muy bien mostrado. Esa desolación a través de ese conjunto espacial. Ustedes van a ver la entrada del tren, fíjense en el paisaje, fíjense en la estación, está él en la fachada y luego entra ella. Y cuando ella se va acercando, lo que van a ver es la cámara cómo se abre y va a mostrar este paisaje del que les estoy hablando. Gracias. En efecto, es una mañana o un invierno con una luz, ¿no? Con esa luz que parece que lo único que puede coger esa plaza es unas sombras. Y como ven, hay mucha construcción nueva. Para hacer mucha construcción nueva hay que destruir mucho. Y ese es el punto de partida
preguntas importantes que se hacen arquitectos en China, como por ejemplo Wang Shu, y me gustaría dedicar unos minutos a algunas cosas que permite preguntarse y que continuamente se pregunta este arquitecto, en la medida en que afirma que alrededor del 90% de las construcciones de uso cotidiano hecho por gente común fue destruida durante los últimos 40 años, y con ello las prácticas y saberes relativos a comportamientos estructurales, almacenamiento de materiales, habilidades manuales y procesos de construcción. Por supuesto que hay otras variables que influyen en la escasa edificación premoderna. Por supuesto, la historiadora Nancy Steinhardt menciona, por supuesto, las guerras, la persecución religiosa y los desastres naturales. Él habla, en todo caso, de que si bien la demolición devora la vida urbana y rural en China, estos pueden ser sitios de reflexión y de aprendizaje. Y va frecuentemente con sus estudiantes a estudiar estos sitios demolidos. Él dirige una academia importantísima en Chile. Dice, no hay profesores que nos enseñen sobre estas prácticas constructivas cotidianas, de carpinteros y albañiles de sus contextos locales, hay que ir a buscarlos. Entonces, estos sitios de demolición para él son fuentes de saber y de toma de posición. Él estudió arquitectura en lo que es hoy la Universidad Sureste, donde hice mi trabajo de investigación. Tuve la oportunidad de asistir a sus conferencias, es un gran honor tener esa oportunidad. Él hizo su doctorado en la Universidad de Tongji y es cofundador con ella, Liu Wenyu, de la Architecture Amateur Studio, es decir, arquitectura de amateur, que él dice es ya un posicionamiento crítico sobre la labor del profesional y su, digamos, y además un distanciamiento de la labor del profesional de la arquitectura en China, que colaboró a todo ese proceso de destrucción para construir otras cosas. Esos, como les digo, esos lugares que visita, que estudia y que hace registros sobre los materiales que se llaman ruinas, lo hace con todos los materiales disponibles, en efecto, madera, ladrillo, piedra. En este caso quería mostrarles porque no es, por supuesto, el mismo detalle confundido, pero tiene algo de lo que quería mostrarles en el sentido de que la pieza, como la pieza se está abrazando, como se está abrazando a la otra para evitar torsión. No es el mismo detalle, pero había algo tridimensional que funciona. Entonces tenemos este componente sobre el sitio de demolición como un sitio de aprendizaje. Luego, el dibujo a mano es importantísimo para Nancy. Este es un libro fabuloso que publicó con sus dibujos. Si lo quieren, para los que tienen conocimiento de arquitectura, tiene dibujos de diferentes cualidades sobre diferentes proyectos que hay alrededor del país. El dibujo a mano también es un comentario a las formas como se diseña arquitectura hoy a través de un particular, muy específico uso de la imagen. Entonces está la práctica del dibujo a mano y también su propia reflexión sobre pintura de paisaje china, y particularmente la de la dinastía Song. Y hay varias cosas fabulosas que menciona, y no puedo extenderme demasiado en ellas, les puedo no puedo más que insistir desde que la revisen porque es maravillosa su lectura. Primero que todo,
ya con el formato y el tamaño y la relación que estos rollos de seda implican, ya es diferente a una pintura en perspectiva colgada en la pared, por ejemplo. Implica que uno debería o podría estar enrollando, es decir, desenrollando y enrollando, o caminando, porque estamos hablando de que eso puede ser 12 u 11 metros. Entonces, la relación, el acto de mirar y el acto de reflexión a partir de lo que uno mira es muy diferente en la medida, en la relación del detalle con el toque. Aquí uno va haciendo relaciones entre el detalle, que es un detalle tal vez lleno de información espacial además, y la forma como va a ir moviendo progresivamente conforme pasa la mirada. Dice, se acerca, esa experiencia de la mirada, se acerca de hecho más al cubismo que a una pintura en perspectiva tradicional. En otro, esto no se ve muy bien, creo que lo vamos a tener que pasar, pero es básicamente una lectura que a él interesa muchísimo de la pintura de paisaje, porque dice, no es que es una escena, es bueno, está el hecho de que él lo ve como en tres esculturas, en donde lo que hay son una experiencia de la montaña, primero acá, hacia arriba, luego tenemos la montaña, y luego aquí se ve la pequeña cabañita donde habita algo que para él es fundamental, que sería esta figura que estudia, hace caligrafía, poesía, pinta, que camina por las montañas y pinta su experiencia de las montañas. Es además consultor del gobierno, algo que llama literario, y tiene una especie de identificación con esta figura. Constantemente la trae en juego para pensar que estos no son juegos solamente formales, sino que son formas de vida. El literati es una forma de vida. Entonces, la combinación de estas tres cosas, su práctica de dibujo, su reflexión sobre la animación y su estudio sobre pintura de paisaje, particularmente la que vimos hoy, tiene este resultado. Es un muro vamos a ver nada más un proyecto, pero tiene muchísimos proyectos. Rápidamente, este es un muro, por ejemplo, que está hecho de restos de pueblos que hay alrededor de un campus que diseñó y construyó su oficina, un campus en Hangzhou de la Academia de Arquitectura de Arte China. Y esta es la casa de huéspedes, que contiene un hotel. Este es el muro, uno de los muros que contiene un hotel, un auditorio, un restaurante, y entonces hay todo un trabajo de restitución de este material al muro, al edificio, a la construcción. Es una construcción que restituye de cierta manera. Hay también muros de adobe, hay uso de bambú, y en términos espaciales esto es lo que pasa. Empieza a hacerse un mundo de pasajes y no podríamos llamarlos corredores, pero porque es un juego entre niveles y de pasajes que se vuelve una especie de paseo. El edificio es interesantísimo porque es como ir paseando, jugando en la experiencia de lo que uno ve. Con este uso del material y de la estructura de cubierta y de techo, que es bastante rica en su utilización de la madera. Este muro de acá, por ejemplo, es uno de esos grandes muros que vemos hechos de restos de materiales recogidos. Inclusive la cubierta es un lugar de exploración. Y no es que lo interesante es eso, es que uno está afuera
y uno dice, ay, voy a ir allá, y no es que voy a ir al techo, no se puede simplemente coger el ascensor y llegar al techo, no, hay que experimentar para poder llegar al techo, si es que uno logra llegar al techo. Es realmente un juego y una experiencia de paseo y de descubrimiento espacial, de diferentes calidades. También hay uso de teja. Esta es una imagen del edificio. Como ven, el edificio es grande y está hecho de estos muros que están separados para hacer los volúmenes, que son esos muros de adobe que les decía, y cubiertos por esta gran cubierta que protege el muro de adobe. La estructura, para quienes leen planos estructurales, es bastante sencilla, la estructura del techo. La complejidad es en la experiencia espacial interior. Otro arquitecto que hace también desde otro punto de vista, que trabaja con estos materiales, es Liu Jacquin, que ha trabajado, tiene muchísimo tiempo de trabajar con un proyecto que se llama Ladrillo Renacido, en donde a partir de estos restos, en este caso de terremotos, ayuda a las personas afectadas a construir con tecnologías bajas sus propios bloques de concreto para hacer sus casas temporales. Esto también se convirtió en un proyecto en sí. Muchos de la construcción que ha hecho en diferentes partes en China contienen este tipo de experimentos en materiales que son realmente interesantes. No vamos a extendernos mucho en esto, nada más quería que supieran que hay otros muchísimos arquitectos y oficinas de arquitectura trabajando a este nivel y con esta calidad. Ahora también hay otros que trabajan, arquitectos, oficinas de arquitectura que trabajan y arquitectos que trabajan no solo en términos de reconstitución material o a partir de sitios demolidos y objetos arquitectónicos, sino también trabajan, por ejemplo, el suelo. Este arquitecto Hun Liu, que trabaja en la Universidad de Pekín, que tiene una oficina de arquitectura que se llama Turenscape, escribió este fantástico libro que se llama Cartas a los líderes de China, básicamente cartas y comunicaciones con los gobernadores municipales para ver maneras a través de las cuales evitar esos grandes mundos de concreto y ver cómo más bien el subsuelo y el suelo podrían convertirse en lugares de reparación. Y hace proyectos impresionantes. El concepto de la ciudad esponja no es particularmente original de su oficina, se utiliza en muchísimas partes del mundo. Y aquí lo que sucedía con este sitio es que era un suelo salino y muy alcalino, había que desintoxicarlo y se crearon entonces un diseño a partir de unas cavidades de agua porque el nivel freático era relativamente superficial. Entonces eso permitía un diseño que eventualmente reparaba y eliminaba algo de esta calidad. Y hay muchísimos otros. Esto es nada más para tener una idea de este otro gran aspecto importantísimo del entorno. Y hay otro que no tengo, que habría como que tocarlo con pinzas porque no tengo tantísima información, pero me pareció interesante. O sea, no hay un sitio más brutal de extracción que una cantera, y en este caso la oficina de arquitectura DNA trabaja un proyecto cultural en una cantera, como pueden ver acá, que me parece interesante como lugar de intervención. Sin embargo, no me deja tan claro para qué lo estamos haciendo
y cuáles son los beneficios que tienen y quiénes lo están construyendo. A diferencia de Wanshu, en donde todas esas variables sí están claras desde el principio. Y en eso quería retomar algunas de estas ideas de Wanshu con respecto a la atención al detalle, a la escala pequeña, a la lentitud. Estos son proyectos que llevan mucho tiempo, que necesitan tiempo, en donde él está involucrado en el proceso ellos están, toda la oficina involucrada en el proceso de construcción, y el proceso de construcción es compartido. Y para cerrar, me parecía interesante tal vez reflexionar un poco sobre esas grandes lecciones de estas prácticas arquitectónicas. Igual con Julián, él dice, el mundo que viene debería ser un mundo interlingüístico, lingüístico, no el mundo de una lengua dominante, sea cual sea, sino el de la traducción, ya que activa los recursos de varias lenguas entre sí. Hace que las lenguas tengan vocación a reflexionarse las unas con las otras, en su instancia, que las pone en tensión y a trabajar. Si vivimos en un mundo que está destruyéndose, ¿qué mundos queremos construir y qué mundos dejamos que se destruyan? Tal vez sería la pregunta dialógica con la cual podría concluir esta noche. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a la HD. Valeria Guzmán, no sé si el público tiene preguntas con respecto a la conferencia. Pueden hacer las preguntas y consultas. No sería una pregunta como tal, pero una observación interesante. Un concepto completamente diferente. Por mi concepto, estoy acostumbrado a la cuadratura de la construcción. Y aquí son las curvas y los techos inclinados y aperturando los techos para alumbrar el interior de la casa. Bastante interesante. Todo. No hay pared recto. Bastante interesante. Sí, uno de los recursos de lectura espacial precisamente es el de la pintura de paisaje para poder hacer ese trabajo. En sus dibujos de práctica, aquí están sus multiplicaciones de cantidad de pared. 323 multiplicado por 46, ahí está la multiplicación. Además, el mismo libro tiene la manera de impresión premoderna, digamos. Los materiales de encuadernación. Aquí no parece hacer ni una alusión al bambú. Seguramente que es una zona más fría. Sí, probablemente depende del proyecto. Hay construcciones muy complejas. Si alguien quiere visitar. Me parece muy interesante que usted dijo del estilo se acerca más al budismo en la arquitectura. Al budismo. Al budismo. Al cubismo. Al budismo. Ajá. Perdón. Ajá. No, que sería una lectura de diferentes tiempos del objeto. Sería eso. Ok, que vale, entonces. Es porque había, bueno, ahora que el agregado cultural decía que la arquitectura china, ¿verdad?, se había expandido a Corea, a Japón, a Tailandia y a otros países. Me acordé de unos videos que vi
Corea del Sur, de palacios imperiales, y templos budistas. También en Corea del Norte tiene un palacio budista y usan el mismo estilo arquitectónico. También en los dramas coreanos como Emperatriz Ki o El afecto del rey, que se ambientan también en China, usan el mismo estilo arquitectónico de madera. Ahora, volviendo a la arquitectura contemporánea, ¿sabe usted si después del terremoto de 2008 de Sichuan, China cambió sus códigos sísmicos de construcción? No sé si cambió los códigos sísmicos de construcción. Porque digamos... Y con respecto a la arquitectura en Japón, la arquitectura, digamos, en el sudeste asiático, le recomiendo también a esta historiadora Nancy Steinhardt, que tiene otros libros al respecto, para revisar esa parte histórica, del estudio histórico. No sé si hay más preguntas o consultas. Los invito a ver la exposición que está en línea. Es una exposición muy interesante que tiene varias partes. Uno entra a cada una de las partes y ahí viene la explicación de cada uno de las imágenes que aparecen, y también hay un video introductorio para cada uno de las secciones que aparecen en la exposición. Sí hay que darle un poquito de chance para que corra, ¿verdad? Porque cuando uno entra tarda un poquito para que aparezcan las imágenes, y después uno hace clic a las otras imágenes, ahí tarda un poquito, pero es una exposición muy interesante que se puede ver en línea, y también se puede aprovechar para ver las otras exposiciones que ya están disponibles. Perdón, para cuando repasen la exposición en línea, cuando recuerden que esto va a quedar en YouTube, entonces pueden volver a repasar la charla de Valeria, y les va a hacer muchísimo más sentido todas las cosas que ella está mencionando, porque es como que la exposición ahora en los inicios, ella habla de lo contemporáneo, entonces cuando vuelva a dar la vuelta ya el círculo va a quedar bien completo. Y en la exposición también aparece esta torsión que explicó Valeria de la arquitectura en los telos. Entonces ahí se ve también esta unión entre la viga y exacto. Entonces ahí ven más imágenes donde se ve esta conexión entre las dos partes. Entonces sí es interesante con lo que expuso Valeria, después ver la exposición, porque se aclara mucho cuando uno ve las imágenes, ver esta relación que explicó Valeria de esta conexión que hay entre cada uno de los materiales y estructuras que hay en la exposición. Entonces se complementa muy bien y aclara mucho cuando uno ve la exposición. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Valeria, por